El título de el sermón de hoy es Salvados y encomendados con el Evangelio. Si vemos la historia y en particular la historia de la iglesia, sus momentos de oro, los momentos más lindos que ha vivido la iglesia han sido marcados por un retorno al Evangelio. La centralidad bíblica es lo que marca la identidad y la autoridad de esa iglesia que se ha levantado y ha despertado y puesto sus ojos en Dios. J.H. Daubigné, un teólogo suizo experto en la reforma protestante, dice lo siguiente, abro comillas: la única verdadera reforma es la que emana de la palabra de Dios. Tal fue el caso en la Reforma Protestante en el siglo XVI, marcada por hombres fieles al Evangelio y centrados en la palabra de Dios, hombres como Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Knox. Tal fue el caso también en el siglo XVII, la época de oro de los puritanos, con hombres centrados en las sagradas escrituras que tenían un fuego por el Evangelio. Hombres como Thomas Watson, John Owen, Richard Baxter, que estremecieron a un continente entero a punta de la palabra de Dios. Tal fue el caso también en el siglo XVIII, con el gran avivamiento que vivió Estados Unidos, con hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield, que encendieron a toda una nación con la centralidad del Evangelio. Cada gran avivamiento, reforma o renacer son marcados con la fidelidad del Evangelio bíblico. Philip Schaff, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, dice, abro comillas: cualquier verdadero progreso en la historia de la Iglesia de Cristo está condicionado por un nuevo y más profundo estudio de las Escrituras. Mientras los humanistas se desvían a la literatura clásica y reavivan los espíritus paganos de los griegos y romanos, los reformadores fueron de vuelta a las sagradas escrituras en los lenguajes originales y reavivaron el espíritu del cristianismo apostólico. Estaban avivados con un fuego por el Evangelio como nunca antes se había visto desde los tiempos de Pablo. Y eso nos lleva a precisamente la intención y el tema principal del texto de hoy, que hemos sido salvados y encomendados, confiados, encargados con el Evangelio de Jesucristo. Abran sus Biblias a 1 Timoteo 1, versículo 12 al 14. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, si no va a estar ahí arriba. Dice así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba en ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. El punto número 1 es que el Evangelio nos ha sido encomendado para compartirlo. Lo vemos en el versículo 12. El Evangelio es confiado a pecadores, en el versículo 13. Y el Evangelio es confiado por gracia. Vamos al punto número 1. El Evangelio es confiado para compartirlo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te confió algo precioso? Quiero que nos imaginemos a un rey en su imperio, en su castillo. Tiene a su esposa preciosa y amada, que cuida y que ama. Y el rey tiene una misión. El rey tiene que irse
Y le dice entonces a sus sirvientes que han estado en su palacio, bajo su monarquía por mucho tiempo, y que saben cómo es el rey, y le dicen: yo tengo una misión, tengo que irme y ahorita vuelvo. Ocupo que ustedes cuiden de mi esposa, de la reina, mientras yo me voy. El rey se va y los sirvientes están entonces a cargo, encomendados de algo demasiado precioso para el rey, su esposa. Los sirvientes de repente empiezan a ponerse creativos y a ingeniarse que tal vez la reina estaba muy anticuada. Y empezaron a quizás cortarle un poquito el vestido y ponerle unas minifaldas para que fuese más atractiva. Y los sirvientes de repente dijeron: pero es que la reina creo que nos llama mucho la atención, aún así, pintémosle los labios y pongámosle escarcha en el pelo para que así ella llegue y la gente del imperio la vea como una persona de honra. Y empezaron los sirvientes a ingeniarse las suyas, desviándose de lo que el rey les había encomendado fielmente a que cuidaran. Y la pregunta es esta: ¿cómo se imaginan ustedes que el rey va a reaccionar cuando vuelva y vean lo que han hecho con su esposa, prostituyéndola y cambiándola, ingeniándose sus propias maquinaciones para hacerla a ella bella? Tal vez no estamos bajo el peso o la realidad de lo que es una monarquía o un imperio, como si fuésemos en el Reino Unido con la reina Elizabeth, pero la realidad es que a un rey se respeta, a un rey se le obedece. El Rey Jesús, Rey del universo, nos ha encomendado, nos ha confiado un regalo demasiado precioso. Ese regalo es el Evangelio bíblico contenido en este libro, el cual nos ha dejado desde los apóstoles, llegando milagrosamente hasta nosotros hoy en día, 2020, el mismo y siempre y continuo y para siempre glorioso Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo, lo que los cristianos tenemos que velar, por lo que tenemos que luchar, por lo que tenemos que vivir, por preservar fielmente el Evangelio bíblico. Segunda Timoteo 2:1 al 3 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Todo el capítulo 1 de 1 Timoteo, Pablo está exhortando y se reduce al final en esto: Timoteo, guarda el evangelio que escuchaste de mí, mantente firme e inconmovible, no te muevas de la centralidad del evangelio, porque en Éfeso, la iglesia que Pablo había plantado, Éfeso era una comunidad, una cultura pagana, politeísta, miles de dioses se adoraban. Entonces había una presión y un ataque externo en la cultura en la que estaba esta iglesia de desviarse en la corriente del mundo, adorando a múltiples dioses. E internamente también había otro ataque, que había gente que se había infiltrado en la iglesia, eran lobos con piel de oveja que estaban diciendo otro evangelio. Estaban diciendo, como hemos venido viendo, que la ley de Dios era, o había que sumarle cosas a la ley de Dios y hacer cosas para agradar a Dios, que eso es legalismo, o antinomismo, que es el gemelo, son hermanos con diferentes expresiones. Antinomismo, que es libertinaje. Libertinaje es más bien ver a la ley de Dios y decir, ella es mala. Más bien, no, nada que ver la ley de Dios para nada. Nosotros podemos hacer lo que queramos porque estamos en la gracia y todo lo podemos hacer, vivimos como nos da la gana, porque Cristo perdona todo. Entonces, por un lado, la ley de Dios, tengo que cumplirla, tengo que agregarle leyes, tengo que agregarle cosas. Y por otro lado, el libertinaje de que vivo como yo quiero, Dios me ama y Él es solo amor. El libertinaje. Ambos extremos están mal. Es centrados en el evangelio, es centrados en el mensaje que Pablo le había dado a Timoteo, que es la exhortación para nosotros hoy. ¿Y cuál era este mensaje? Si nos devolvemos un versículo antes, dice en el versículo 11,
que es la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Ustedes se deberían estar preguntando entonces, ¿qué es el evangelio? Si eso es tan precioso, si eso es la perla preciada de Cristo para que los hombres lleguen a salvación, ¿qué es entonces el evangelio? De una forma muy sucinta, Jesucristo vino al mundo históricamente, entró Jesucristo siendo 100% Dios, 100% humano, vivió la vida que usted y yo no podemos vivir, murió la muerte que usted y yo merecemos, pero no se quedó muerto en una cruz, sino que resucitó al tercer día y ascendió al cielo, descendiendo con dones para edificar su iglesia y prometiendo que él iba a volver para reunir a su pueblo y llevarnos eternamente a la nueva Jerusalén. Esas son las buenas noticias que trae Cristo Jesús, que Él salva al pecador, que Él vino a buscar y a salvar al pecador para llevarnos de vuelta a casa. Y entonces, ¿qué significa que nos ha confiado el Evangelio para compartirlo? Vean el versículo 12. Mi primer subpunto sería, lo que significa es que nos lo ha dado en agradecimiento. Doy gracias, empieza el versículo. Esto es una exaltación, esto es un clamor, esto es una alabanza, esto es un agradecimiento. Doy gracias, dice Pablo. Doy gracias, es un regocijo. El individuo que está aquí hablando está cautivado por la verdad de lo que está hablando. Doy gracias. Esto no es un yo declaro o yo declaro como vemos hoy en día. Eso es más bien doy gracias. Exalto a Dios. John Piper dice que debemos de ser expositores exaltadores. Unos que están constantemente declarando las riquezas de la gloria de Cristo, como en Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso debemos ser nosotros cristianos. Nuestra vida completa debe ser una vida de exaltación, de alabanza a Dios. B.B. Warfield dice acerca de Agustino y Calvino, hombres pilares en la iglesia de Cristo en la historia. Dice que el secreto de la grandeza de Calvino y la fuente de su fortaleza revelada a nosotros es esto. Ningún hombre tuvo un sentido más profundo de Dios que él. Para poder, como Pablo, comenzar con este doy gracias, para poder ir alto en exaltación y en adoración a Dios, debemos ir profundo en quién es Dios y en su naturaleza. Para nosotros poder llegar a dar nuestras vidas en agradecimiento, decir gracias Dios, debemos conocer quién Él es. Y yo sé que no siempre es fácil decir gracias. Yo no sé por lo que estás pasando en tu vida, pero yo sé que muchas veces las dificultades y las circunstancias que nos rodean no son tal vez las que nos inviten más fácilmente, no es fácil lo que estoy hablando, más fácilmente a decir gracias Dios por todo. Pero volvemos a lo que dijo Job 1:26. Job dijo, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestra adoración y nuestra exaltación, como lo dije anteriormente, está fundamentada en quién es Dios y no en las circunstancias que nos rodean. Si Dios es soberano, si Dios es justo, si Dios es bueno, sabemos que todas las cosas concurren para el bien de los que le aman, como dice Romanos 8:32. Y entonces, nuestra vida debe ser como el rey David cuando decía, alaba alma mía a Dios, alaba alma mía al Señor, en el Salmo 103. Una vida que emana agradecimiento. Y eso nos lleva entonces al segundo subpunto. Nos ha encomendado el Evangelio para compartirlo en agradecimiento y nos ha encomendado el Evangelio y es Dios quien nos empodera. Vean cómo continúa el versículo. Doy gracias al que me fortalece. Fortalecidos en el hombre interior. ¿Querés ser fuerte? Sélo en el hombre interior.
Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan su rostro constantemente en las Escrituras para que de ahí venga la fortaleza. ¿De dónde viene la fortaleza de Pablo? A quien me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo no está diciendo que él está creyendo en sí mismo. Esa es la retórica de la cultura actual. Cree en ti mismo. Con solamente que creas suficientemente fuerte en vos mismo, vos puedes hacerlo. Solamente hazlo. Y eso es antónimo de lo que Pablo está diciendo aquí. Doy gracias, yo puedo seguir proclamando el Evangelio por el que me fortalece. ¿Quién me fortalece? Cristo Jesús, Señor mío. Podemos confiar que el poder de Dios, el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, es el que vive en nosotros. A mí me encanta cuando vuelvo a ver la historia de la iglesia, cuando veo a los 12 apóstoles, eran 12, era la primera fila, 12 apóstoles estremecen el mundo entero con el Evangelio. En la Reforma Protestante eran unos cuantos, un puñado de hombres centrados en el Evangelio que estremecieron y volvieron a la luz verdadera bíblica, recobrando y rescatando el Evangelio, fortalecidos en la Escritura. Créeme que las redes sociales no te van a fortalecer. Las compras materiales no te van a fortalecer. El poder, el dinero, las riquezas y todos los placeres de este mundo no pueden darnos lo que Cristo Jesús nos ofrece en el Evangelio. Riqueza espiritual, vida interna. Estamos muertos en nuestros pecados y el hombre muerto en sus pecados anda buscando qué adorar. Andamos buscando en las drogas, en la fornicación, en el poder, en los placeres de este mundo, qué puede llenar mi corazón. Y Pablo nos dice por medio del versículo que debemos ser fortalecidos en Cristo Jesús, centrados en nuestro Salvador. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Segunda Timoteo 1:7-9 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino uno de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La fuente de toda fortaleza no es autogenerada, sino que está basada en nuestro Salvador. Primera de Colosenses 1:29 dice, para lo cual también yo trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ven, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Por qué Pablo pide fortaleza? No eran vacaciones. Si volvemos a ver lo que Pablo estaba viviendo, volvemos a ver a Hechos, naufragios, azotes, 40-1, prisiones. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sé que pararse en el Evangelio firme no va a ser algo fácil para ustedes. La presión externa, las luchas internas, todo quiere desviarte de ahí y que pongas tu confianza en otra cosa. Las distracciones de este mundo, los placeres del hoy en día, nos quieren distraer. Y Pablo dice, debe ser fortalecido porque la corriente del mundo con billones de dólares, con billones de colones, con toda la media en contra de Cristo, que dice no queremos el cristianismo, no queremos a Jesucristo, es con la cual nosotros, que nuestras armas no son contra carne ni sangre, sino que nuestra arma es el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Parecen tontas para el mundo, pero es poderoso para salvación para Dios. ¿Qué palabra utiliza el Espíritu Santo al inspirar a Pablo con decir en Cristo Jesús nuestro Señor? Él pudo haber dicho que me fortalece en Cristo Jesús el Rey, en Cristo Jesús mi Salvador, en Cristo Jesús el Dios omnipotente. Dice Señor. Me recuerdo cuando aprendí lo que era el señorío de Cristo.
El señorío de Cristo significa que Él toma toda nuestra vida, toda la casa. Él es Señor, Él es dueño. Yo suelto el volante y Él es quien conduce mi vida y me dice por dónde navegar en mi vida. Según Él dice, voy para allá. Si Él dice que voy para la izquierda, voy para la izquierda. Señor de mi vida. Hay veces queremos nosotros decir, Señor, tú eres el Salvador, eres todo en mi vida, pero este pecado lo tengo aquí en mi mano y no lo quiero soltar. Como si Dios no viese las cosas. Por eso digo que damos gracias en relación al conocimiento que tenemos de Dios. Si creemos que cuando estamos en nuestro pecado Dios no nos está viendo, entonces creemos que podemos hacer cosas viviendo una doble vida. No es así. Dios todo lo ve. Dios, a pesar de quién somos, Él llega y dice, estoy dispuesto a entrar en tu vida si quieres que te fortalezca, irrumpir con la gracia mía y liberarte y darte vida. ¿Estás buscando vida? El engaño del pecado es que creemos que Él nos va a dar satisfacción, que Él nos va a dar salvación. Y Cristo nos dice, vuelvan al Evangelio. Yo soy la fuente de vida, el señorío de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema de hoy en día en el cristianismo es que queremos un cristianismo a un Jesucristo Salvador, pero no a un Jesucristo Señor. Queremos la gloria sin la cruz. ¿No fue este el mismo engaño que le dio Satanás a Jesucristo en el desierto cuando estaba subido en el templo y dijo, mira todos los reinados de este mundo, serán tuyos si me adoras? Le dice Satanás a Jesús. Jesucristo le dice, aléjate de mí, no tientes al Señor tu Dios. Jesucristo sabía que Él iba a ser empoderado con todo el poder, con todo el reinado del universo. Pero sabía que tenía que pasar por la cruz para luego recibirlo. En Mateo 28:20 llega y dice, todo poder me ha sido dado, por tanto, id y haced discípulos. Es la consumación de la promesa de Dios. Todo poder le fue dado a Cristo. Eso lo dijo ¿cuándo? Después de haber resucitado. Él pasó por la cruz y después fue ascendido en gloria. Nosotros cristianos, si queremos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, debemos saber que nos tenemos que fortalecer, porque el que sigue a Jesucristo sigue los pasos de un Mesías que fue a la cruz. El que no toma su cruz y la carga no es digno de ser mi discípulo. No podemos querer que el evangelio de Cristo sea un evangelio de gloria sin la cruz. Y eso nos lleva entonces a la fidelidad, en agradecimiento, con fortaleza. Dice, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Ojo, Pablo no es digno en sí mismo, fue hecho digno. Nosotros en nuestro banco espiritual estamos en bancarrota. Nada podemos traerle a Dios como para decirle, quiero justificarme porque vean quién yo soy. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Jesucristo quiere que volvamos nuestra mirada a Él, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Confianza, encomendado, otras versiones dicen fidelidad. Todas esas palabras traen implícitas precisión. Precisión en el mensaje. Fidelidad en lo que yo te estoy confiando. Judas 1:3, ayer dije Judas 3 nada más y me dijeron que porque había hecho capítulo 3, Judas solo tiene un capítulo, es una carta, la última carta en el Nuevo Testamento, dice Judas 3, entonces solo el versículo 3 dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez y para siempre a los santos. Es el mismo evangelio de siempre. Si es nuevo, probablemente algo hay de mentira. Estamos yendo de vuelta al mismo antiguo y continuo evangelio de Jesucristo. Es como que si alguien estuviese pasando una papa caliente de una generación a otra, y eso es lo que hacemos nosotros. Nos apegamos fielmente. Me ha considerado digno, pues me considero digno de confianza.
nos confía. ¿Para qué nos confía? No para ser creativos o para querer ponerle algo encima, sino para simplemente pasarlo a la próxima generación. Fidelidad es calidad y no cantidad. Si confiamos en la autoridad y en el poder de las Escrituras, debemos apegarnos a ese sencillo y poderoso evangelio, útil para salvación de todos aquellos que lo escuchan y vienen en su corazón en fe a Jesús. Rinden sus vidas. No puedo yo más solo. John Piper dice que la médula del trabajo de un pastor es trabajo de libro. Llámelo lectura, meditación, reflexión, contemplación, estudio, exegesis o lo que usted quiera llamarle. Una gran y central parte de nuestro trabajo es escudriñar lo que Dios dice en un libro y después proclamarlo en el poder del Espíritu. Este mensaje no nos ha sido susurrado en un viento por ahí. Ese mensaje es un mensaje escrito con palabras en las Escrituras. Ese es el mensaje que Pablo le dice a Timoteo: aférrate a lo que has escuchado de mí. John MacArthur dice: el cristianismo auténtico se trata primeramente de la verdad. La fe cristiana no se trata primordialmente de sentimientos, aunque los sentimientos profundos y reales emanan de una vida impactada por esta verdad. No se trata de relaciones, aunque las relaciones muchas veces vemos que es el foco central de las iglesias contemporáneas. No se trata tampoco del éxito, salud física y prosperidad material que lastimosamente escuchamos en la media, televisión y medios disque cristianos. El cristianismo bíblico se trata completamente sobre la verdad. La revelación objetiva de Dios, la Biblia, interpretada racionalmente, proporciona revelación divina al hombre. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda y están reveladas en las Escrituras. Dios escribió solo un libro, la Biblia, y contiene toda la verdad de Dios que quiere que sepamos para que vivamos nuestra vida espiritual. Nuestra labor es estudiar la palabra de Dios. Si Dios nos ha encomendado, nos ha confiado el evangelio, es escarbar los textos, es entender el significado, es discernir el tono, es impregnar nuestros corazones, es ponerlo en práctica y aplicarlo en nuestras vidas y enseñarlo a otros. La palabra es una lámpara que nos enseña el camino. Este libro es fuego que convence el corazón del hombre. Es una espada que perfora el alma. Es un martillo que edifica. Es un espejo que revela el corazón. Es pan que alimenta el espíritu. Es medicina que le da fuerza a nuestros huesos. Es una semilla que produce fruto. Es agua que calma la sed. Jesucristo se paró en el último día de la fiesta en Juan 7 y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior nacerán ríos de agua viva. ¿Crees tú esto? Si te sentís débil, si te sentís que no puedes más, hoy es un buen día, es una buena invitación, es un buen recordatorio a volvernos a Cristo Jesús, que nuestros ojos contemplen cuán débiles somos, cuán fuerte es Él, y podamos volver a la centralidad del evangelio. Eso me lleva entonces al servicio. Me considero digno de confianza. ¿Para qué? Para ponerme a su servicio. La palabra ahí es diácono, diaconado. Pudo haber escogido, me puso para honor, me puso para liderar, me encomendó este precioso evangelio para que ustedes tengan una posición. Somos hombres y mujeres de la toalla, como vimos en Juan, en la serie de Juan. Juan 13, Jesucristo antes de ya subir, sabiendo que iba a subir próximamente a la cruz, se pone una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, dejándonos un ejemplo que nosotros debemos de servir.
Si nosotros nada más somos meros espectadores y nos sentamos a recibir y a englotonarnos con la palabra de Dios sin ponerla al servicio, pasa lo que pasa en un pantano. En un pantano hay cosas no muy lindas. Hay mosquitos, hay bichos, hay moho. La imagen aquí es que nos ha sido encomendado algo lindísimo. Hemos sido nutridos, hemos sido fortalecidos para también compartirlo a los demás. No nos lo podemos dejar. Es como un río que fluye, que va desde su naciente y desemboca en el mar, para que la gloria de Dios se esparza y los demás conozcan y sepan que Jesucristo es el Salvador del mundo y quiere una relación personal con nosotros. En ese texto 7 veces hace referencia a yo. Doy gracias al que me fortalece, poniéndome al servicio. Antes yo era un blasfemo. Tuvo misericordia de mí. Yo era incrédulo. Derramó abundancia sobre mí. Eso es algo personal. Yo no puedo tener tu relación con Dios. Vos no puedes tener la relación que yo tengo con Dios. Cada uno de nosotros debe consumir nuestra cabeza en las Escrituras, que sea nuestro alimento día tras día, nuestro lugar para ir, para recargar baterías. Nos ha encomendado el Evangelio para el servicio. Las cosas aquí no suceden de la nada, por ósmosis. Tesoros. Mis hijos están aprendiendo de Jesucristo porque hay gente que entendió esto y dijo, ok, quiero enseñarle el Evangelio a niños. Hay gente que Dios le puso en su corazón el llamado de enséñele esto a jóvenes. Entonces existe MIDE, existe SOE. Hay gente sirviendo en Supernova. Cuando digo sirviendo en Supernova es audiovisuales, música. Somos edificados, somos fortalecidos, no porque los instrumentos se tocan solos, porque en efecto eso es algo práctico. Nos ha sido dado este mensaje para ponerlo en práctica. Y todos aquí, todos tenemos dones. Efesios 4, versículos 7 al 10 dice que Él ha dado dones, Él ascendió a lo alto y ha dado dones a la iglesia. Si sos cristiano, tenés un don, por lo menos un don, y lo debes de poner al servicio. La historia de Billy Graham es muy linda, gran predicador, gran evangelista americano. La historia de cómo él llega a la fe, resulta que 3 generaciones antes, su abuela era una simple señora, fiel a su hogar, que le cuentan el evangelio en una tienda donde hacen zapatos. Resulta que, entonces apagó este. ¿Aló? Resulta que a la abuela de Billy Graham, un don nadie, le cuenta el evangelio. Y ella llega y como una fiel abuela simplemente le transmite este mensaje a este niño. Ese niño crece y empieza a ser cautivado por este mensaje de Jesucristo. Ese niño es Billy Graham. Nosotros a veces queremos ver los resultados de una vez. Creemos que tal vez no nos toque a nosotros compartirlo, pero Dios quiere recordarnos que sí es con usted que estoy hablando. No es con el de la par, es con cada uno de nosotros que quiere que dispongamos, que inclinemos nuestro corazón a estudiar, a practicar y a enseñar esto a los demás. Entonces ese es el punto número 1. Hemos sido encomendados con el Evangelio para compartirlo. Punto número 2 dice, versículo 13. Anteriormente, es importante cómo empieza. Nuestro pasado no nos define, porque somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:8. Pero es importante saber de dónde venimos. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. El tridente de las mismas manos de Satanás mismo. No vino Satanás a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, dice Jesucristo. Blasfemo,
perseguidor e insolente. Santiago 3:1 nos enseña la progresión del pecado. Nos enseña cómo es que el pecado da a luz. La tentación viene, es un pensamiento, y cuando damos respuesta a la tentación, entonces nace el pecado, la acción, perseguidor. Y el resultado, el fruto de eso es muerte, insolente. Ese es quien era Pablo. El que está escribiendo esto no es el niño que sabía más versículos en tesoros, el que había crecido en una familia cristiana. Pablo estaba sentado a los pies de Gamaliel. Y Pablo era una persona cruel contra el evangelio. Era la persona más alérgica al cristianismo. Tan alérgico era él que en Hechos nos explican que él está explicando a Agripa en el capítulo 22 que él era un perseguidor de la iglesia. Esteban, el primer mártir muerto a pedradas por pararse por el evangelio, fue Pablo quien lo aprobó. Yo me imagino que Pablo en todos los días de su ministerio no hubo ni uno solo que no se haya recordado de esas piedras cayéndole en el cuerpo, en la cabeza y matando a Esteban, quien cantaba con su vida que su vida ni siquiera era digna, que toda la alabanza iba para Dios. Y Pablo entonces, camino a Damasco, iba a perseguir la iglesia y Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él iba a perseguir a la iglesia de Cristo. Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Lo que es con la iglesia de Cristo es con su cabeza. Y se vuelve ciego, una gran luz lo deja ciego y tiene que ir a la casa a donde llega Agripa, a donde llega Ananías y le dice: puedes ver. Pablo, después de ser ciego, entonces recobra la vista y dice: ahora puedes ver, anda y enseña este evangelio, proclámalo a los demás. Ese era Pablo. Era el peor de los pecadores. Pablo se está identificando con el más vil pecador. Qué bueno recordarnos de dónde nos ha sacado. ¿Cómo es posible que yo, que le daba la vuelta a Dios, un rebelde, un ignorante, una persona que no quería los mandamientos de Dios, una persona que le daba la espalda a Dios, Él haya soplado vida en mi vida y me haya considerado digno del evangelio? No es en nosotros, es por su gracia. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios, qué buenos peros en la escritura, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que no nos den lo que merecemos. Nuestro estatus espiritual es que estamos muertos. Y lo que merecemos es la justa ira de Dios, porque Dios es un Dios santo y el estándar de Él es perfección. Vos puedes decir: tal vez yo no he pecado, no soy tan malo, yo no soy un perseguidor ni he matado a nadie, pero el que quiebra una sola ley, dice Santiago 2, ha quebrado toda la ley. El requisito para entrar en el cielo es perfección. Si vos vas con tus propias obras y le decís a Dios en el último día: déjame entrar en tu palacio porque yo no he cometido pecado, Él te va a decir: ¿has mentido? Sí. Has quebrado la ley porque yo soy verdad y lo que aquí habita, verdad debe ser. Y es ahí donde Jesucristo vive la vida que usted y yo no podemos vivir. Y muere la muerte que usted y yo merecemos. La justa ira de Dios, la paga del pecado es muerte. Maldito el que es clavado en una cruz, dice Gálatas 3. Y entonces Jesucristo resucita y nos da esta promesa: que todo aquel que cree en mí no muere, sino que tiene vida eterna. No veremos la segunda muerte. Qué noticias, qué perla, qué belleza de mensaje. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Crees tú esto? Tal vez estás sentado, has venido de aquí y vos digas en tu propio corazón: yo vengo porque es el ritmo de la semana, vengo porque me trae mi esposa, vengo porque
por venir, pero en tu corazón aún no has nacido de nuevo y no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Y tal vez blasfemas en tu corazón y dices, no, Jesucristo no es la verdad. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, y te ofrece hoy la oportunidad de decir, entra en el cielo, las puertas están abiertas y quiero que escuches de quién viene este mensaje. Nuestro mensaje viene de Dios. Yo antes era un incrédulo y actuaba en ignorancia. Pablo aquí no se está justificando y tampoco está diciendo que es un blasfemo, perseguidor insolente, como orgulloso de eso. Lo está diciendo para que haya un contraste que a la luz de eso nos ha entonces encomendado algo que no merecemos. Y es lo que me lleva a mi tercer punto. Entonces hemos visto que Jesucristo nos encomienda el Evangelio para compartirlo. Jesucristo encomienda el Evangelio a pecadores. Y el tercer punto es que el Evangelio nos ha sido confiado por su gracia. Vean cómo empieza el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor, vimos que la misericordia es que no nos dé lo que merecemos. La gracia, ¿qué es entonces? La gracia es que nos dé lo que no merecemos. Es un regalo inmerecido. ¿Ven qué contraste y qué progresión más linda? No podemos recibir este regalo sin antes aceptar y entender lo que merezco. Si no confesas con tu boca que sos pecador y que ocupas a un Salvador, no te puede dar el regalo inmerecido de la salvación. Debemos vernos como enfermos, debemos vernos como el ladrón en la cruz que sabía que no tenía otra y que ocupaba un Salvador. Debemos vernos como al hijo pródigo que vuelve al padre y llega a casa pidiendo que lo deje entrar. Debemos vernos como ese paralítico, como ese enfermo, como ese ciego que le dice a Jesús, yo ocupo un milagro, yo ocupo a un Salvador. Mi vida está en pecado. Y el arrepentimiento nos lleva entonces a la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. La imagen aquí es de una avalancha de amor. No es que nos pringó con su gracia. Jesucristo la derramó con abundancia. Si nos imaginamos una represa que está en el tope de una montaña, un pueblo abajo y las puertas de esa muralla de esa represa están conteniendo el agua para que no llegue y aborde todo el pueblo. Pero lo que hace Dios es que Él envía a Jesucristo y Él dice, abran esa puerta y el torrente de agua, la abundancia de su gracia es la que llega e impacta nuestras vidas. Nadie que se ha topado con Dios vuelve a ser el mismo. Tu vida, mi vida, si ha sido tocada, si nos hemos topado con Jesucristo, no vuelve a ser la misma. Porque ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. Dice Gálatas 2:20. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa perspectiva donde después de la muerte lo que vamos a encontrar es más vida, la podemos encontrar si estamos cimentados y arraigados en la gracia del Evangelio de Jesucristo. Recibimos salvación no porque seamos unos gatazos o porque Dios haya visto algo en nosotros. Al contrario, a pesar de quién somos, a pesar de nuestra maldad, cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, ahí Cristo extendió su mano y nos rescató. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó con abundancia. Los brazos de Cristo están abiertos, dispuestos a recibirte a ti. No importa cuántas veces le hayas dado la espalda, qué tan lejos estés, qué tan sucio te sintas, qué tan pecador sos. Es más bien con ese corazón y en ese espíritu de humillación que Dios quiere decir, yo estoy listo para impactar y derramar mi gracia en tu vida. Yo no le abrí la puerta de mi corazón a Jesús. Jesucristo con su gracia derribó la fortaleza, las puertas que yo estaba construyendo en mi propio castillo, y Él dijo,
gracia irresistible, elección soberana, vida para Caté. Le resta gloria a Dios pensar que nosotros tenemos que llegar y hacer. No, la imagen aquí es: yo soy un pecador, pero Dios, la acción está en Dios, pero la gracia de nuestro Señor se derramó. Nosotros somos receptores de este regalo tan inmerecido. Qué bendición más grande, qué regalo más increíble, más seguro, más firme tenemos en Jesucristo, porque el que lo prometió es digno de confianza. Las promesas de Jesucristo son un sí en Él. El que dijo que iba a resucitar, resucitó. Y Él ha vencido la muerte, y podemos tener certeza que si usted y yo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, no sufriremos la segunda muerte, porque seguiremos los pasos de nuestro Señor. Junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Qué dupleta más linda. Fe y amor que hay en Cristo Jesús. Hay abundante gracia en las manos de nuestro Salvador. No hay llamamiento más grande que el que nos otorgue Dios de ser vasos, vasijas de barro para proclamar fielmente. Estoy hablando de fidelidad, no de sinceridad. Podemos estar sinceramente en el error. Debemos buscar la precisión en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué regalo nos ha dado, nos ha confiado? De tenernos paciencia, de tenernos misericordia y de llamarnos a ser herramientas para su reino. Martin Lloyd-Jones, y con eso concluyo, un gran predicador del siglo XVIII, tenía una carrera maravillosa enfrente suya. Doctor en el hospital central de Inglaterra, al cual servía al reinado y a la monarquía de ese entonces. Martin Lloyd-Jones había estudiado en Oxford, todo pintaba de rosas y de maravillas para él, y él estaba luchando con el llamado de Dios en su propia vida. Dicen que fue un día a la ópera. Los colegas que estaban ahí eran colegas de Cambridge, de la realeza. La reina estaba ahí. Y él luchaba con su corazón, con el llamado de Dios en su vida. Y mientras volvía a ver sus zapatos brillantes por el charol, era una ocasión de smoking. Él decía: Dios, ¿qué quieres de mi vida? Termina la ópera. Y en una esquina está un grupo de donadies. El ejército de salvación estaba tocando unos himnos. Amazing Grace. Gracia increíble. Cuán dulce escuchar que hayas salvado a un pecador como mí. Y Martin Lloyd-Jones dice: esos son los míos. Esos son los míos. ¿Por qué me voy a complacer en servirle a la reina cuando mi Salvador me ha llamado a servirle a Él? Entregó su vida y Dios lo utilizó poderosamente para edificar la iglesia de Cristo. Debemos de creerlo. Dios te quiere utilizar. Dios nos quiere como iglesia volver a la fidelidad del Evangelio y centrarnos para que así las glorias de Cristo avancen el reino hasta que Él vuelva. Y cuando lleguemos en el día último, cuando todo haya sido dicho, podamos escuchar las palabras de nuestro Maestro: bueno y fiel servidor, entra en el descanso de tu Padre. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por el día de hoy. Si hoy escuchamos el mensaje de salvación, no endurezcamos nuestro corazón.
Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo por completo, lo invito a que hoy sea el día en que usted se rinda a los pies de la cruz, porque tenemos a un Salvador que es digno de confianza, poderoso para salvación. Te quiero pedir, Jesucristo, que fortalezcas a los que están sirviendo ya en esta iglesia y levantes y llames a más personas, Señor, para que tu reino sea edificado. Perdónanos por no buscar tu faz como tú te lo mereces. Perdónanos por distraernos. Perdónanos, Señor Jesucristo, por coquetear muchas veces con el pecado. No podemos tener a dos dioses. Señor, venimos hoy a responder en adoración para que tú, Señor Jesucristo, bendigas nuestras vidas según nos sometemos en la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús.